Buenas tardes, mis hermanos. Dios los bendiga. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? ¿Bendecido? Amén. Bueno, pues le damos gracias al Señor, ¿verdad? Por este momento, por nuestras vidas, porque si sacamos cuentas de todo lo que el Señor nos ha dado y nos da cada día, hay mucho por qué agradecer. Amén. Y le voy a decir algo. Gracias, mi hermano. El Señor es bueno y la verdad es que nosotros no nos lo merecemos, ¿verdad? Nos quejamos mucho, agradecemos poco y cuando nos quejamos, ¿verdad? Somos muy ingratos. No nos damos cuenta de todo lo bueno que el Señor nos da, que el Señor nos guarda. Ciertamente, como mi hermano ha comentado, ¿verdad? Estamos viviendo un tiempo muy complicado, muy complejo, donde la maldad está presente, es muy fuerte y no podemos taparnos los ojos, ¿verdad? Ni podemos decir, no pasa nada aquí, no pasa nada. Ciertamente, lejos de quejarnos y renegar, debemos de doblar rodilla, de pedirle mucho al Señor por este país, por esta tierra, envuelta en tanta muerte y violencia. Tenemos mucho trabajo, mis hermanos, para hacer o por hacer. Bueno, vamos a continuar con el tema del día de hoy. Acompáñeme al libro de Proverbios, capítulo 8, en el versículo 13. Un versículo que yo sé que usted conoce. Amén. Bueno, de entrada, de nuevo quiero disculparme, ¿verdad? No puedo hablar muy fuerte, entonces voy a hablar un poco tranquilo, bajito, ¿verdad? Espero no dormirlos, no aletargarlos, y les pido una disculpa por eso. Ya está ahí en Proverbios 8:13. Amén. Dice la palabra: el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Amén. Vamos a orar. Bendito Padre, le doy gracias, Señor, por esta tarde. Le doy gracias porque usted es bueno, Señor, porque usted es misericordioso, Padre, por ese cuidado que usted tiene, Señor, de nuestras vidas, de nosotros, Señor. Yo pongo delante de usted este tiempo, esta tarde, que usted nos permite estar aquí. Y le pido, Señor, que usted hable a nuestras vidas. Yo voy por delante, Señor, que usted hable a mi vida. Que usted, Señor, me redarguya, me corrija, me exhorte, Señor, a través de su palabra, bendito Padre. Le doy gracias y yo reconozco, Señor, mi posición de pequeñez, Señor, pero yo me pongo en sus manos, Señor, para que en esta pequeñez usted me use, Señor, que yo pueda ser ese conducto, Señor, a través del cual usted pueda, Señor, hablar a esta congregación y a su iglesia, Señor. Yo se lo pido y le doy gracias en el nombre de su Hijo Jesucristo. Amén y amén. Amén. Bueno, pues leímos, ¿verdad? Leímos Proverbios 8:13. Yo creo que esta es una parte de la palabra que usted ya conoce. Se la vuelvo a leer. Dice: el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino
y la boca perversa aborrezco. Bueno, pues el tema del día de hoy, ¿verdad? Lo he titulado así: desde la soberbia hasta la autosuficiencia. Le voy a comentar algo. A principio de semana yo tenía pensado tocar otro tema, pero por algunas circunstancias, por alguna situación que se dio a media semana, el Señor me tuvo en bien, me motivó, ¿verdad? A cambiar el tema. No acostumbro a hacerlo mucho, regularmente tengo los temas ya previstos, voy leyendo y sobre ese tema predico la siguiente semana. Hoy el Señor me hizo sentir bien con cambiarlo, ¿verdad? Por algunas situaciones. Y bueno, hoy vamos a hablar sobre este par de temas, ¿verdad? La soberbia y la autosuficiencia, que si los analizamos son uno mismo, son la misma cosa. Quizás alguna vez, ¿verdad?, le ha tocado estar en alguna plática donde se comienza a hablar sobre logros, ¿verdad? Es algo muy común, sobre todo en las pláticas navideñas. Quizás le ha tocado, ¿verdad? O de fin de año, cuando se reúnen las familias, es algo bien común, ¿verdad?, que se comience a hablar dentro de la familia de los logros. ¿Y tú qué lograste? Yo qué logré, ¿verdad? Pues yo este año, pues pude fincar otro cuarto, o pude comprar otro coche, ¿verdad? O me aumentaron el sueldo. Es curioso, en Navidad este es un tema muy común, ¿verdad? Hemos hablado muchas veces que se habla de todo menos del Señor Jesucristo, que es el que se festeja en la fecha. Esto es algo muy común en la festividad navideña, terminar hablando de este tipo de cosas, sobre cosas vagas y banales, ¿verdad? Sobre los hijos y su estudio, sobre cosas de este tipo. Mire, mi hermano, el mundo admira a las personas triunfadoras, las admira. Es por eso, ¿verdad?, que existen miles de libros de autosuperación escritos por gente que se considera triunfadora, ¿verdad? Que un deportista ya escribió sobre cómo logró llegar al éxito que tiene, para que tú tomes el ejemplo. Hay muchos libros de cómo lograr el éxito, 25 consejos para ser triunfador en un negocio, escrito por un triunfador. Inclusive, ¿verdad? Dentro del ambiente cristiano nos encontramos con algunos autores. Ahorita recuerdo uno, John C. Maxwell se llama, el cual básicamente su obra son consejos para ser exitoso en la vida, tantos consejos, y tiene muchos libros. No son malos, puede leerlos, algunos tienen enseñanza, pero básicamente él se dirige de esa manera: éxito, éxito. El mundo admira a los exitosos, a los que logran, a los que llegan alto. Pero algo que podemos ver sobre todo en esos libros, ¿verdad?, de consejos en el mundo para ser exitosos, hay un punto en común, y es la ausencia de Dios y el exceso de autosuficiencia. Autosuficiencia, el exceso de soberbia y de arrogancia por parte de esos autores. Quizás usted ya leyó alguno. Hay miles. Usted puede entrar a Amazon o puede ir a una librería y se va a encontrar con estanterías gigantes de libros, de consejos de gente exitosa. Y si usted se pone a leerlos, algo va a faltar ahí. Dios. Dios no está ahí. Todo es esfuerzo, autosuficiencia y soberbia.
Eso es lo que usted va a encontrar. Entonces hablamos, ¿verdad?, de esas reuniones, de esas pláticas incómodas. Personalmente yo se lo tengo que decir. Para mí el final de una plática, algo que realmente me incomoda, se lo digo de manera personal, es cuando comienza a hablarse sobre millones, sobre ganancias, sobre todo de las personas del mundo. Yo creo que el único propósito de este tipo de pláticas, y es un propósito del enemigo, tengo que aclararlo, es engendrar envidia, amargura y soberbia en los hijos de Dios. Porque ese tipo de pláticas, si usted, ¿verdad?, se siente bendecido porque tenemos una mala concepción de lo que es la bendición de Dios y lo asociamos con el dinero. Y si usted siente que ha sido muy bendecido por parte de Dios, que tiene dinero, este tipo de pláticas lo único que provocan en usted es un sentimiento de autosuficiencia. Es lo que yo logré con mis fuerzas, sin que se dé cuenta. Pero si usted es una persona que económicamente no anda bien, que no encaja, lo único que va a generar en usted es amargura, resentimiento y envidia. Este tipo de pláticas, mi hermano, las pláticas referentes al dinero, sobre todo en las gentes del mundo, no nos benefician. No hay ningún crecimiento espiritual para nosotros. Son negativas. ¿Y sabe qué? Nos corrompen espiritualmente. Ya lo hemos dicho muchas veces, ¿verdad? Que no existe envidia de la buena. No existe, mi hermano. Muchas veces decimos, es que es envidia de la buena. No, no existe esa envidia. La envidia es envidia y corrompe el espíritu humano y daña el espíritu del creyente. No hay beneficio ahí. Hay muchas cosas de qué poder hablar. Muchas. Yo le aconsejo, ¿verdad? Mejor hablemos de la palabra, pero yo sé que no todo el tiempo estamos hablando de la palabra. Pero hay muchos tópicos. Este no es el conveniente, mi hermano. No lo es. Y luego, ¿verdad? Hasta se le pone la cereza en el pastel diciendo, ¿verdad?, que esta gente ha sido bendecida. ¿Acaso Dios bendice al malvado o al incrédulo? Y también, ¿verdad?, increíblemente existen creyentes, se lo voy a decir, cristianos, que los admiran y hasta los presumen. Es que ese es mi amigo, ese millonario de allá es mi amigo. Yo crecí con él, iba conmigo en la escuela. Es mi pariente, es mi primo segundo. Se ha esforzado mucho toda su vida. Y todavía llegan al punto de decir, está bien bendecido. Híjole, híjole. Pues ¿en dónde estamos parados? ¿Realmente no hemos entendido el significado de la bendición? No lo hemos entendido. ¿Qué es la bendición? Quiere decir que hemos sido mal enseñados, ¿verdad? Pero, más sin embargo, ¿verdad? Si usted le pregunta al mundano, lo más probable es que éste le diga que todo lo que ha logrado se lo merece porque él es listo, porque él es sagaz, porque él es perspicaz, porque él se ha esforzado. Y al último que le va a dar el crédito es a Dios. Y usted lo tiene por bendecido. Mi hermano, si nosotros no entendiéramos que nuestra dependencia total es de Dios, seguramente también estuviéramos como esa gente. Y sabe que el Señor conoce el corazón humano y ese impulso a la soberbia, al quererse sentir autosuficiente, porque el ser humano así es.
Y es de eso de lo que vamos a hablar el día de hoy. Todavía no hemos empezado. Este fue como un sermoncito preliminar. De eso vamos a hablar. ¿Hasta qué punto nos puede llevar el Señor para no olvidarnos que dependemos de Él? ¿De cuántas cosas nos puede desprender el Señor para recordar que nuestra dependencia total es de Él? No somos nosotros. No es mi inteligencia. No es mi sagacidad. No es mi esfuerzo. Es Él. Amén. Olvídese, todo lo que usted es, todo lo que usted ha logrado, no depende de usted. Depende de Dios. Vamos al libro de Jueces 7 del 1 al 8. Amén. Jueces 7 del 1 al 8. Dice la palabra: levantándose pues de mañana Jerobbaal, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él, acamparon junto a la fuente de Jarot, y tenía el campamento de los madianitas al norte, más allá del collado de Moré, en el valle. Y Jehová dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí diciendo: mi mano me ha salvado. Ahora pues, haz pregonar en oídos del pueblo diciendo: quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galad. Y se devolvieron de los pueblos 22,000 y quedaron 10,000. Y Jehová dijo a Gedeón: aún es mucho el pueblo, llévalos a las aguas, y ahí te los probaré. Y del que yo te diga: vaya este contigo, irá contigo. Mas de cualquiera que yo te diga: este no vaya contigo, el tal no irá. Entonces llevó el pueblo a las aguas, y Jehová dijo a Gedeón: cualquiera que lamiere las aguas con su lengua como lame el perro, a aquel pondrás aparte. Asimismo, a cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber, y fue el número de los que lamieron llevando el agua con la mano a su boca, 300 hombres. Y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Entonces Jehová dijo a Gedeón: con estos 300 hombres que lamieron el agua os salvaré, y entregaré a los madianitas en tus manos. Y váyase toda la demás gente, cada uno a su lugar. Y habiendo tomado provisiones para el pueblo y sus trompetas, envió a todos los israelitas cada uno a su tienda, y retuvo a aquellos 300 hombres. Y tenía el campamento de Madián abajo en el valle. Vemos esta historia, ¿verdad? La historia de Gedeón. Y vemos, ¿verdad?, la manera en cómo Dios va desgajando esa mazorca y va haciendo más bajas aparentemente las probabilidades de que el pueblo saliera victorioso. Todo esto con un propósito. Mire, uno de los principales problemas en la búsqueda de Dios en la actualidad es la autosuficiencia, mi hermano. El mundo considera que pasa por una etapa en la cual no necesita de Dios. Es lo suficientemente moderno, es lo suficientemente avanzado como para necesitar de Dios. No es una casualidad, ¿verdad?, que la palabra diga que la ciencia iba a aumentar de manera desmedida en los tiempos postreros, los cuales se están viviendo ahora. Y no estamos diciendo que la ciencia sea mala, porque no lo es. Pero la ciencia ha creado en el hombre un sentido de autosuficiencia y de renegar de Dios. Se burlan, ¿verdad?, de aquel
que busca una respuesta divina, le llaman retrógrada. La respuesta del mundo y de la ciencia está puesta nada más en ellos, en su ciencia, en la pastilla, en la cirugía, en la palabra del médico. Y es aquí, ¿verdad? ¿Se acuerda que le comenté que yo tenía otro tema y lo tuve que cambiar? Esto fue por algo que se dio a media semana. No me gusta hablar. Siento que el púlpito no es para hablar de experiencias personales ni familiares. No caben en un púlpito. Siempre he sido enemigo de eso. Pero en mi casa, en mi familia, se dio una situación con mi hija. Mi hija se enfermó y la tuvimos que llevar al médico después de orar. Y ese médico es un médico que es de confianza. Tenemos muchos años yendo ahí con él. Y platicando con él, se dio una situación en la que él nos contaba, ¿verdad?, sobre una experiencia con un paciente. Y él dijo algo que realmente, en cierto modo, me molestó, pero también me incomodó y me dio tristeza por él al mismo tiempo. Y él decía, ¿verdad?, o platicaba sobre un paciente al cual él le había dicho, ¿verdad?, que no lo había sanado ningún Dios, que no lo había sanado ningún santo, que le diera gracias a él, porque él lo había sanado. Y yo por dentro dije, pobre hombre, tiene una mente totalmente ida. No se da cuenta, ¿verdad?, de que si no fuera por Dios, él ni siquiera estuviera aquí. No tuviera la inteligencia que presume y ostenta. Sería un idiota. Pero ¿sabe qué? Esa es la mentalidad del mundo. Esa es la mentalidad del mundo. Una mentalidad llena de soberbia, de arrogancia y de supuesta autosuficiencia. Así es, mis hermanos. Así es. Y si el mundo está como está, con toda esa violencia y degradación social, es por eso. Porque es un mundo que no está sometido a Dios y que cree que todo está en sus manos. Y véalo, los políticos, los científicos, todos lo pregonan. Y algo pasa, ¿verdad? No digo que todos los médicos, pero hay algo que pasa con los médicos. El médico tiende a ser arrogante y le dice, yo no me maté 10 años estudiando o 12 años estudiando para que ahora tú vengas y me digas que te sanó Dios. No todos son, pero sí es un mal común en los médicos. Pero sabe que no solo en ellos, es un mal común en el mundo. Y así, ¿verdad? En la gran mayoría de las cosas, siempre que hay sentimiento de poder y autosuficiencia, es difícil reconocer el poder y la necesidad de Dios. Por algo, ¿verdad? El Señor en el Sermón del Monte decía, bienaventurados los pobres en espíritu. Bienaventurado el pobre en espíritu. Mi hermano, nosotros estábamos en bancarrota espiritual. Éramos insuficientes. Y es el Señor, a través de su obra, es Él. Nosotros no podíamos hacer nada porque no somos nada, mi hermano. Somos totalmente dependientes de Dios. Vamos a Romanos 1 del 22 al 27.
Amén. Dice la palabra, profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que el Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Comienza Pablo diciendo, ¿verdad? Profesando ser sabios se hicieron necios. ¿Cuántos sabios hay afuera? ¿Y sabe qué? Todo esto que se está mirando, toda esta muerte, toda esta corrupción, toda esta degeneración, ¿sabe qué? Es el producto de esa sabiduría humana, de esa supuesta autosuficiencia, el no depender de Dios y no someterse a Dios. Y los vemos que se quejan, es que hay muertes, es que hay violencia, pero no se someten a Dios. No lo hacen. Siguen creyendo que ellos son la respuesta. Si no hay humillación, mi hermano, si no hay humillación, no hay solución. No la hay. El sentido de autosuficiencia, de vanagloria, y se lo digo tristemente, porque ya hablamos de afuera, pero es algo que también tristemente se da en los hijos de Dios. Muchas veces nos olvidamos que detrás de todos nuestros triunfos y de nuestros logros está el Señor. Se nos olvida. Caemos en el error del mundo de creer que es nuestra inteligencia, que es nuestro verbo, nuestro buen porte, los que nos abren camino. Pero aún le voy a decir algo, aún con todos esos ingredientes, no lograremos algo si no es la voluntad de Dios. Y el Señor nos enseña a tener en poco nuestras fortalezas para entender que Él es quien nos lleva a ganar la batalla. ¿Qué hubiera pasado si Gedeón entrara con todos esos hombres a Madián? ¿Sabe qué hubiera pensado? Fueron mis hombres. Fui yo que soy un gran estratega militar. Yo fui el que los guió. Yo lo logré. Un título más al general. Mas sin embargo el Señor le dice que no va a ser así. Porque no eres tú el que va a lograr la victoria la voy a lograr yo. No eres tú. No somos nosotros, mi hermano. No es su esfuerzo, no es su inteligencia. Es el Señor. En el mundo hay dos corrientes filosóficas. Puede investigar. Si no, no hay ningún problema. No es necesario que lo haga. Pero puede leer. En el mundo hay dos corrientes filosóficas que disputan al respecto del mérito humano. Unos defienden el hecho de que todo lo que obtenemos es porque nos esforzamos. Otros dicen, ¿verdad?, que eso es una gran mentira, porque realmente somos el fruto de nuestras circunstancias en la vida. No empieza desde el mismo lugar, ¿verdad? Un niño que nace en África que uno que nace en Estados Unidos. ¿Quién tiene más probabilidades de llegar a ser un científico? Obviamente, ¿verdad? El que nace en Estados Unidos. El niño que nace con hambre en África, pues no. Entonces no existe un mérito como tal, ¿verdad?
No existe el mérito. No se puede tener las mismas expectativas, dicen esos filósofos. Bueno, así también nosotros, mis hermanos, no existe ningún mérito en nuestras vidas. No existe. Si usted está aquí es por la gracia de Dios. Usted no tuvo que hacer nada para estar aquí. Les encanta la ciencia y dicen millones de espermatozoides peleando por llegar a un óvulo. ¿Por qué tuvo que ser usted? Si nos vamos a la ciencia, fue porque Dios así lo tenía dispuesto. Usted no tuvo que hacer nada, absolutamente nada. Y si no fuera por esa gracia de Dios, usted no estuviera aquí, sería otro ser muy distinto a usted. Entonces caemos en cuenta, ¿verdad?, de que nosotros no hemos hecho nada para estar aquí. Nada. Ni dependemos de nosotros mismos. Todo lo que somos, todo lo que tenemos, sea poco, sea mucho, depende de Dios, mi hermano. Así de simple. Y eso, ¿verdad?, también choca con el mandato por parte del Señor a desprendernos de las riquezas del mundo. Muchas de esas riquezas son el producto, ¿verdad?, de aquello que consideramos nuestros méritos, nuestra inteligencia, nuestro esfuerzo. ¿Cómo pues me tengo que desprender de lo que por mérito me gané? De lo que con esfuerzo obtuve. ¿Por qué me tengo que desprender de lo que me costó a mí? ¿Por qué? Mi hermano, realmente somos fruto, sí somos fruto de la coincidencia, pero esa coincidencia se llama Dios. El lugar donde nacimos, los padres que nos tocaron, nuestra condición, el hecho de que estemos completos, de que tengamos inteligencia. No dependemos de la suerte, sino de la providencia de Dios. Todo lo que usted tiene es por la providencia de Dios, mi hermano. Todo lo que yo tengo es por la providencia de Dios. Por Él estoy aquí. Por Él están mis hijos. Por Él. Y entre más pronto entienda de que todo lo que tengo y lo que soy depende de Él, más pronto me voy a desprender de lo que no vale la pena en el mundo. Entre más pronto entienda que todo lo que usted tiene, de todos esos beneficios, vienen de Dios, más pronto se va a desprender de ellos y los va a tener como cosa pequeña. El título, las ganancias, las riquezas. Usted no tuvo que, mi hermano, usted dice fue mi esfuerzo, pero si no fuera por Dios, usted ni siquiera hubiera estado en la posición de poder lograrlo. Así de simple. Hay mucho que agradecer a Dios, demasiado. ¿Qué somos sin el Señor? No somos nada, mi hermano, nada. Dice mi hermano, a veces se da polvo cósmico, ni polvo cósmico, ni eso somos en el Señor. Hay una cita, ¿verdad?, de un escritor que me gusta mucho y dice: cuanto más terreno retrocede la fe en Dios, más fuerza cobra la confianza en nosotros mismos. Cuanto más nos concebimos como seres que nos hacemos a nosotros mismos y autosuficientes, menos motivos tenemos para sentirnos agradecidos con Dios por nuestro éxito. Esto es un péndulo, mi hermano. Es un péndulo. Cuando usted cree, entre más cree que es usted el que ha logrado las cosas, más se está alejando de su conciencia de la dependencia de Dios. Aquí no hay puntos medios. O usted cree que depende de sí mismo o cree que depende de Dios. Así de simple. No es mitad y mitad. No es que usted diga, bueno, sí dependo de Dios, pero también dependo de mí. No.
O depende de usted o depende de Dios. Y el creyente está llamado a entender que depende totalmente de Dios. Dependemos totalmente de Él, mi hermano. Y con esto no le estoy diciendo que no se esfuerce, que no salga a trabajar, que no le eche ganas en la escuela, pero debe de entender que usted depende de Dios. Y lo que logre, nos gusta esa alabanza, ¿verdad?, que cantamos. Si acaso gano alguna fama, la llevaré a la cima del Calvario, ¿verdad? ¿Sí entiende lo que canta? Todo lo que soy y lo que pueda hacer, ¿de quién es? ¿Lo debo todo a quién? Lo debo todo a Él. Y nos gusta la alabanza, ¿verdad? Y la cantamos. Híjole, nos pega, nos emocionamos, toca una fibra muy interna, pero ¿entendemos lo que estamos cantando? Todo lo que soy y lo que pueda hacer, lo debo todo a Él. Y todo lo que logré hasta este momento se lo debo a Él. No fui yo. Que así como lo cantemos, lo entendamos. Y recuerde, cuanto más terreno retrocede nuestra fe en Dios, más fuerza cobra nuestra confianza en nosotros mismos. Así de simple. Esto es lo que Dios trató y lo que Dios le enseñó a Gedeón. Vamos a regresar ahí, a Jueces 7 del 9 al 12. Amén. Dice la palabra. ¿Ya está ahí? ¿Ya me sigue? Amén. Dice la palabra, aconteció que aquella noche Jehová le dijo, levántate y desciende al campamento, porque yo lo he entregado en tus manos. Y si tienes temor de descender, baja tú con fura tu criado al campamento, y oirás lo que hablan, y entonces tus manos se esforzarán, y descenderás al campamento. Y él descendió con fura a su criado hasta los puestos avanzados de la gente armada que estaba en el campamento. Y los madianitas, los amalecitas y los hijos del oriente estaban tendidos en el valle como langostas en multitud. Y sus camellos eran innumerables, como la arena que está en la ribera del mar en multitud. ¿Por qué descendió Gedeón? ¿Qué es lo que demuestra Gedeón? Gedeón tenía sus esperanzas no en el Señor. Tenía sus esperanzas en la multitud de su ejército. Y lo demostró, ¿verdad? Cuando se llenó de miedo y bajó. Si hubiera tenido su confianza puesta en el Señor desde el principio, no le hubiera importado. Hubiera creído a la palabra del Señor y hubiera bajado. Pero ¿sabe qué fue lo que hizo? Fue primero, ¿verdad? A escuchar lo que decían. ¿Por qué? Porque tenía miedo. Porque su confianza no estaba puesta en su totalidad, en lo que Dios le estaba diciendo. Él creía que iba a ganar la batalla por sus hombres. Tuvo que bajar primero a escuchar a los madianitas, a ver qué estaban diciendo. Continuamos ahí, Jueces 7 del 13 al 15. Dice la palabra. Cuando llegó Gedeón, he aquí que un hombre estaba contando a su compañero un sueño y diciendo, he aquí yo soñé un sueño. Veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián, y llegó a la tienda y la golpeó de tal manera que cayó, y la trastornó de arriba a abajo, y la tienda cayó. Y su compañero respondió y dijo, esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento. Cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, adoró, y vuelto al campamento de Israel dijo, levantaos, porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en vuestras manos.
¿Sabe qué? Tuvo que escucharlo de la boca del enemigo para creerle a Dios. ¡Qué tremendo! Tenemos que escucharlo de la boca de los de afuera para saber que somos bendecidos por Dios. ¿Cuántas veces acabamos siendo predicados hasta por los mismos mundanos, mi hermano? El Señor nos dice, eres bendecido, y no le creemos. Y tiene que venir alguien de afuera a decirnos, híjole, Dios te quiere mucho para poder creer. ¿Cuántas veces acabamos siendo predicados por los de afuera? Tal parece, ¿verdad?, que el Señor nos habla a través de ellos y nos manda de nuevo a nuestro lugar y entender, ¿verdad?, que nuestra dependencia total es de Él. Dependemos de Él. El Señor conoce nuestro corazón, mi hermano. Y el Señor nos puede llevar a situaciones donde nos sintamos indefensos para entender que Él tiene el control y solamente dependemos de Él. ¿Se acuerda del pueblo de Israel en el desierto? Vagando, ¿verdad? Porque no entendían que su dependencia era única y exclusivamente de Dios. Entonces, mi hermano, nuestra dependencia es de Él y nuestros triunfos también dependen de Él. En nuestra necesidad, el Señor no nos suelta de su mano. Y en los momentos de bonanza, mi hermano, es por Él, no es por nosotros. No es por usted. No es su inteligencia, ni sus fuerzas, ni sus años de esfuerzo. Es por el Señor. Mi hermano, ¿qué pasa si pierde el buen trabajo que tiene o las riquezas? ¿Qué pasa? ¿Qué le llega a la mente en ese momento? Lo más probable, ¿verdad?, es, Señor, me soltaste de tu mano, ¿verdad? ¿Cuántas veces? Ay, Señor, me soltaste de tu mano, ya me quedé sin trabajo. No nos pasa por la mente, ¿verdad?, el pensar, estoy completo. Tengo manos, tengo pies, tengo a mi familia. ¿Qué es lo primero? Pensar en lo que perdimos, no en lo que tenemos. ¿Qué pasa, verdad, si perdemos un miembro, si quedamos ciegos, inválidos, si nos diagnostican una enfermedad fuerte? ¿Qué pasa, mis hermanos? ¿Qué nos queda? Yo le voy a decir, ¿qué nos queda? Nos queda Dios. Y sabe que en esos momentos es cuando Él se glorifica. Cuando usted ya no tiene la respuesta de su autosuficiencia o la respuesta del mundo, es cuando Dios se glorifica. Porque usted ya quitó su mirada de sí mismo. Ya no soy yo, no es mi potencia, ni es la potencia del médico de afuera que se mató 10 años para darme el diagnóstico. Yo no puedo hacer nada, Él no puede hacer nada. Entonces nuestra mirada es hacia Dios, ¿verdad? Entonces ahí es cuando decimos, Señor, dependemos de ti, totalmente de ti. No podemos hacer nada. Y sabe que en ese momento es cuando sus triunfos, sus logros, sus éxitos y todo eso que usted tiene como medallita, se le cae hasta el piso. Entiende que no le sirve de nada. Absolutamente de nada. Existe cierta similitud entre lo que sucede con Gedeón y lo que aconteció también con Job, ¿verdad? Cuando Dios fue dejándolo desprovisto poco a poco. ¿Se acuerda de Job? Fue siendo desprovisto poco a poco. Su familia, sus bienes, y luego él mismo. Mas sin embargo, ¿verdad? Job reconoce que el momento de angustia y de debilidad es cuando Dios se glorifica.
Dios dio, Dios quitó, sea Dios. Así, mis hermanos. Vamos a 2 Corintios 12, del 9 al 10, ya vamos a terminar. Vamos a ver la historia, o vamos a leer, no la historia, pero vamos a leer algo de un personaje, de una persona que sí tenía todos los ingredientes para ser un jactancioso, para ser un presumido, para ser un soberbio. Y está ahí, 2 Corintios 12, del 9 al 10. Amén. Dice la palabra: y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena manera, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. De palabras, ¿verdad? O palabras de un hombre que tenía por basura todo lo que había ganado en el mundo. Todo. ¿Sabe qué? Su título, toda la vanagloria, Pablo lo tenía por basura, fue y lo echó al bote de la basura. ¿Y sabe qué es lo más triste? Que nosotros muchas veces andamos buscando en el bote de la basura, en ese mismo bote. A ver qué podemos sacar de ahí. Lo que Pablo tenía por cosa podrida. Ahí es donde nosotros muchas veces buscamos esas medallas, esa soberbia, esa autosuficiencia. Eso que lo único que hace, ¿verdad?, es alimentar el yo y la carne. Pablo lo sabía. Él realmente sí era un hombre que podía jactarse de su conocimiento, de su historial. Era un hombre estudiado, mas sin embargo, él reconoce que los momentos de angustia y debilidad es Dios el que los saca adelante, el que se glorifica en su vida. Y que no hay nada de qué jactarse, nada. ¿Cuántos jactanciosos y autosuficientes sabemos aquí, mi hermano? ¿Cuántos? ¿Cuántos soberbios? ¿Sabe qué? De ese médico del mundo yo lo entiendo. Es un mundano, es un malvado. Puede ser muy inteligente, pero una cosa es la inteligencia y otra es la sabiduría. No lo confundamos, porque muchas veces decimos, es muy sabio. Mentira. Una cosa es ser inteligente y otra cosa es ser sabio. La palabra lo dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Podrá ser muy inteligente, pero si no tiene temor de Dios, es un insensato. Es un insensato. Es un tonto. De él lo entiendo. De él lo entiendo porque es del mundo. Pero aquí en la congregación, aquí en la iglesia, mi hermano, no hay cabida para eso. No la hay. Y créamelo, entre más pronto entendamos que todo lo que somos, todo lo que tenemos es de Dios, más pronto nos vamos a desprender de lo que no vale la pena. Entonces, mi hermano, ¿de quién depende usted? De Dios. Todo lo que ha logrado, ¿por quién es? Por Dios. Y créamelo, si a usted le gustan, ¿verdad?, los libros de biología, acuérdese que hubo una gran competencia para que usted pudiera estar aquí. Y esa competencia no la ganó porque usted hubiera sido el más rápido. La ganó porque Dios tenía dispuesto que usted tenía que estar aquí. Amén. Entonces, mi hermano, démosle las gracias al Señor. Démosle las gracias. Señor, ¿qué sería de mí?
¿Qué sería de mí, Señor, si tú no hubieras tenido en bien que yo estuviera aquí? ¿Qué sería? Nada, nada, mis hermanos. Entonces, démosle las gracias al Señor por eso. Démosle las gracias y no confiemos en nosotros, no seamos como Gedeón, ¿verdad? Porque el Señor tuvo que enseñarle a Gedeón a que no dependía de él ni de sus hombres, dependía del Señor. La batalla la gana él, mi hermano, la gana él. Amén. Dios me los bendiga mucho, mis hermanos. Vamos a orar. Bendito Padre, bendito Señor, yo le doy muchas gracias, Señor, porque usted es bueno, Señor, porque ¿qué sería de nosotros, Señor, sin usted? Es por su gracia, es por su misericordia, por su bondad, que nosotros estamos aquí, Señor, que existimos, porque si no fuera por usted no existiríamos, Señor. Existiría otro ser, pero usted tuvo en bien que fuéramos nosotros. Su palabra dice, Señor, que usted nos conoce desde antes de la fundación del mundo y que usted, Señor, nos formó desde el vientre de nuestra madre. Usted ya nos conocía desde antes de que nosotros estuviéramos aquí. Usted ya nos conocía, Padre. Usted fue el que acomodó el camino para que nosotros pudiéramos caminar y estar aquí. No tuvimos que hacer nada. Y todo lo que somos, todo lo que hemos obtenido, sea poco, sea mucho, es por usted, Padre. Y si es poco es porque usted así lo tiene escrito. Y si es mucho también es por eso. Estamos en sus manos, Señor. Ayúdenos a entenderlo. Y entender, Señor, que lo que logremos en este mundo no es por nuestro esfuerzo, no es por nuestros méritos, es porque usted lo ha tenido en bien, Padre. Yo le doy gracias, Señor, por esta congregación, y yo le pido, Señor, que usted siga hablando a nuestras vidas, que usted nos siga transformando, Señor. Le pido por todas esas necesidades, Señor, que tenemos. Yo le sigo pidiendo, Señor, por un local propio, pero pues estamos en sus manos, Señor. Y si es en usted que nosotros sigamos así, o que tengamos que ir a predicar a una plaza o abajo de un árbol, así será, Señor, así será. Y nosotros debemos de entenderlo y agradecerle, Señor, porque usted nos permite hacerlo. Gracias, Señor, gracias, bendito Padre, por lo bueno que es con nosotros. Gracias, en el nombre de su Hijo Jesucristo, Señor. Amén y amén.